Bien, ahí está, muy bien. La historia es emocionante porque implica intentar imaginarse a uno mismo en otra época, en otra cultura, para luego volver y explicar cómo eran las cosas antes y por qué la gente asumía como natural algo que para una generación posterior supone precisamente todo lo contrario. Bienvenidos a este foro de discusión dentro de la asignatura de Teoría de la Historia impartida por el profesor Salvador Lira Saucedo. Eh, Dentro de nuestro coloquio virtual, tópicos de la teoría de la historia, que somos alumnos de la séptima generación de la maestría en educación histórica 2022-2023, y mis compañeros y yo vamos a comenzar este foro de discusión. Es Diana Carolina Flores Cruz, que vamos a hablar sobre historia, es Adrián Mitznahuatl Escamilla, que hablará de historiografía, y Janet Alonso Vidales, que hablará sobre el historiador. Comenzamos o comienzo, pues yo, ¿verdad? Entonces, hablando de historia, como ya se tenía en la presentación, ¿qué se nos viene a la mente cuando hablamos de historia? Comenzamos con la parte donde se nos habla que es una palabra polisémica que tiene varios significados. Dentro de ellos está la parte empírica, que nos dice que es un carácter teórico, que se adentra a una parte de la crítica histórica y de la crítica teórica también, ¿no? Entonces, hablando, pues es una teoría, ¿verdad? Todos se menciona que generamos narrativa histórica. ¿Por qué? Porque ¿quiénes de nosotros no recordamos cuando contábamos alguna historia, cuando nos contaban un cuento, cuando nos contaban alguna anécdota? Entonces, es de ahí donde partimos para esta parte de la narrativa histórica. Nos habla, pues, tal cual así, tanto Mark Bloch en su libro de historia, ¿verdad? De historiografía también incluso, sobre la construcción precisamente del conocimiento histórico. Como comienza también uno de los grandes filósofos que nos habla, es este filósofo francés, que es Roger Cartier o Chartier, donde nos habla que es una de las corrientes de la historia de las mentalidades y que esta está derivada del proceso de los anales entre los años de 1960 y 1970, donde se habla de que tal cual se va definiendo la parte de cómo es historia y cómo va desarrollándose un historiador, ¿no? Entonces, ese concepto pasa a ser superlativo y a ser parte de una subjetividad dentro de este tipo de definiciones o conceptos que se efectuaron en estos años y que incurre y ubica precisamente al historiador como el sujeto y objeto. Entonces, ahí es cuando nos preguntamos, ¿quién es quien hace la historia, verdad? O cómo se hace la historia. Y de esta manera nos habla o nos plantea pues que tanto Burdel como Mark Bloch nos habla que la historia es una herramienta mental que se va creando. ¿Por qué? Porque el hombre tal cual con sus acontecimientos, con su conocimiento, con sus sucesos, entonces el objetivo del hombre tal cual es la forma de historiar. Y entonces esta parte es el objetivo que tiene que abarcar dentro de los fenómenos ignorados por esta historia, tanto en la parte socioeconómica como en la política y además la parte social, ¿no? Tal cual así. Entonces, el hombre tal cual, al fundamentar y detectar lo que eran sus horizontes comunes, habla de una manera de ver, de pensar, de sentir, más allá de los casos particulares, es lo que los filósofos plantean y nos ponen como en perspectiva para pensar de dónde proviene la palabra historia y cómo es la forma de historiar. Entonces, nos habla pues de estos horizontes que se van mencionando y que realmente es algo que fue compartido para una sociedad, o sea que el hombre a partir de lo que vive en su sociedad va creando estos horizontes, pero también hablamos por lo menos de el tiempo, que esto lo vamos a continuar, bueno, ahorita les continúo platicando, pero bueno, nos habla precisamente de la historia como una sensibilidad, pero también una mentalidad. El hombre piensa, el hombre siente y por lo tanto tiene que discurrir en la narrativa, en su narrativa histórica. Nos habla de recuperar la parte de la historia social, porque se tenía que pensar que cada clase tenía una mentalidad particular y que también incluso había diferencias en los momentos históricos que estaban viviendo las sociedades, las civilizaciones, etcétera. Por lo tanto, nos habla de concepciones desde la infancia. ¿Qué quiere decir?
que el hombre desde que se acuerda, desde que tiene uso de razón, ya tiene una historia, ¿verdad? Hablando del tiempo o de una cuestión temporal lineal, se habla de que es el pasado y el presente. Se habla de esto e incluso hablamos ya de las confesiones de San Agustín, que luego ya las vimos como finalización de temas, la parte del pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? Bueno, como tal cual, la constitución de la teoría de la historia nos habla de nuevos campos de acción, o sea que el propio estudio de los hombres plantea y habla sobre esta construcción, sobre una constitución precisamente de la teoría como historia, o sea que hubo un tiempo en el que los hombres dijeron, tenemos que enfocarnos la definición y el concepto del tiempo. Y tiempo tal cual nos hablan que es una construcción cultural que tiene pensamiento en el pasado, que tiene una imagen histórica que estudia las formas o comportamientos y la representación y las prácticas de esa propia imagen histórica del hombre, tal cual el tiempo. Entonces pudiéramos decir que el tiempo es lineal. Bien, otra situación es que se habla pues de la historia como parte de la cultura en dos sentidos. Una es en las experiencias que tiene el hombre en su producción, en las estéticas y la definición antropológica, que por lo regular vemos que la antropología como asignatura también y como disciplina tiene mucho que ver con la parte de la concepción de conocimientos a partir de la historia, ¿no? Tal cuales serían los ritos, los mitos, los gestos, las prácticas que regularmente puede hacer el hombre. Bueno, el individuo, ¿no? Se nos habla, pues, por ejemplo, de lo que ocurrió ahora para 2020, del 2020 hacia estos 2 años que tuvimos de pandemia, a partir del COVID, del coronavirus, y nos habla precisamente que fue un tiempo, un hito histórico para de ahí partir a diversas posibilidades históricas que ocurrieron en cada uno de los seres humanos viviendo estas experiencias e incluso a partir de las personas que ya no viven y que fallecieron por esta pandemia, ¿no? Entonces, se habla de una potencialidad de la historia. ¿Por qué? Porque a partir de este suceso que fue muy fuerte y que nos movió a muchísimos, es como encuentran las posibilidades históricas a partir de cómo se va narrando esto que ocurrió en nuestro ahorita pasado, sería nuestro pasado, y tratar de narrarlo cómo ocurrieron las cosas para que después, en un futuro, las personas puedan reconocer cómo se vivió lo de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues relacionar precisamente este tipo de cuestiones, hablando de problematizar este tipo de teorías, que es uno de los trabajos que hacemos nosotros como investigadores en nuestro diario acontecer en el posgrado, ¿verdad? Nos habla y nos dice que hay una forma positiva de escribir historia, pero también que somos un resultado de grupos y modelos. Entonces, claro que regularmente cuando nosotros escribimos queremos tener toda la razón, sin embargo, no se puede plantear esa situación. Luego nos dice que somos el resultado de grupos y modelos, por ende, se va narrando la historia. Dentro de este resultado tenemos parámetros y planteamientos teóricos, que ya se los había comentado anteriormente, y que todo investigador debe evidenciar y comprobar a partir del problema que se tenga planteado en su proyecto, en este caso de tesis, como lo tenemos nosotros. Emil Durkheim menciona precisamente que es el padre de la sociología moderna y este historiador precisamente, y sobre todo este sociólogo, nos hace pensar que el historiador precisamente debe de acudir a su hecho social, a la parte que está viviendo, y es como que el ejemplo que nos da sobre todo de la pandemia, ¿no? Nosotros tenemos que poner ese hecho social, ubicarlo en esa parte, pero a lo mejor no en la parte histórica, sino que es en la suma de las personas que lo van conformando. Entonces hay un parteaguas y una diferenciación, un dúo en donde tenemos que tratar de criticar, de analizar, de discurrir y de problematizar. Habla de un mundo social, tal cual como todos nosotros, como entes que vivimos en esta tierra, también como un mundo natural, y estas dos partes se tienen que asociar porque regularmente pues nosotros naturalmente somos seres, se nos puede decir que somos seres como pensantes en la razón, pero también somos seres que procedemos de una parte animal, ¿no? Como esa cuestión de discursivo. Entonces, bueno, el conjunto de prácticas definidas como lo popular nos habla de un discurso analítico y es la frontera sociológica. Hablaremos de la sociedad tal cual
porque se está dando ese conjunto de prácticas definidas por las mismas personas, ¿no? Entonces, he ahí cuando se hace el discurso analítico. Lucien Febvre, ¿verdad? También francés, nos habla precisamente de su escuela. ¿Y qué hablaba él? Nos decía que los tiempos históricos es lo colectivo de la sociedad, lo que la propia sociedad va efectuando. ¿Por qué? Porque el concepto de tiempo para ellos es el hecho histórico que se debe identificar y el suceso histórico que son las unidades de conocimiento histórico. Entonces, tanto así los sucesos que son unidades se van ampliando, identificando como el hecho histórico que está pasando, ¿verdad? Y bueno, habla pues de estas construcciones culturales, ya les hablaba anteriormente de la cultura. La cultura tiene mucho que ver con esa parte emocionante en la que se va narrando, en la que se va contando, ¿no? Entonces, esto nos habla como desde el individuo de la parte, de la cuestión particular y de la cuestión colectiva que es la sociedad, ¿no? O sea, si no está uno, no funciona lo demás, ¿verdad? Y si no funciona lo demás, tampoco no funciona uno. Los objetos de la historia nos habla precisamente nuestro objeto en esta cuestión es la investigación. ¿Qué hacen los lectores a los libros o qué hacen los libros a los lectores? Precisamente es aunar y es cuestionarnos cómo nuestra propia palabra, nuestra propia voz, nuestro propio trabajo va a hablar precisamente de una buena lectura que se va a hacer a partir de trabajar en la historia. Entonces, nos habla pues de las maneras de leer, y de cómo nosotros nos estamos precisamente inculcando con diversas fuentes que los maestros tienden pues como a compartirnos. Y entonces, he ahí la parte donde yo comentaba con los compañeros que estamos en equipo, y es precisamente los maestros nos brindan esas fuentes, pero nosotros también podemos o tomarlas o rechazarlas, pero también es la parte de yo investigo por mi propia cuenta lo que me va a ayudar precisamente para el objeto de la historia, que es mi investigación, ¿no? Y entonces esto ya se permite como una funcionalidad de las cosas, una funcionalidad tanto teórica como crítica, ¿verdad? De nuestro propio ejercer como maestrantes. Entonces, bueno, finalmente se habla de un continuo actor que es el presente y que lo habla también San Agustín en sus confesiones, ¿no? Y nos dice que San Agustín, por ejemplo, nos decía que, ¿qué es entonces el tiempo? Nos preguntaba, ¿verdad? Y entonces nos decía que cómo puede ser el tiempo si el pasado ya no es, el futuro todavía no es y el presente no es siempre. Entonces nos decía que yo se lo puedo explicar mi presente, pero a lo mejor no lo puedo narrar, ¿verdad? Entonces, el saberlo es que ahí está la historia, pero el explicarlo a los demás es que no está, ¿no? Tal cual el sujeto. Entonces, Emmanuel Kant decía que el problema de la razón se encuentra en el objeto de estudio, eh, que no se encontraba en el objeto de estudio, perdón, sino en el sujeto. O sea, el sujeto de estudio precisamente sigue siendo el hombre, el individuo, como actante de esta parte de la historia. Y nos habla de cómo es el proceso del lector que reconstruye y da sentido a cada obra. ¿Cómo se ve un libro? ¿Cómo se ve tal cual una palabra como una ambivalencia de esta parte investigativa, ¿no? Y de esta parte que nosotros tenemos que reconectar con precisamente el sujeto de estudio. Habla de no pensar en la materialidad de su inscripción o del mensaje o en procesos mecánicos materiales, sino realmente hablar precisamente de quién es el propietario de un libro y quién precisamente habla sobre la historia de lo que se cuenta en ese libro y quién es el sujeto de ese libro, que es precisamente nuestro trabajo como investigadores. Habla de un discurso y de un objeto. El lector no tiene una libertad absoluta en relación con el texto, porque precisamente pertenece a los demás que elaboran ese libro, o sea, pertenece a un libro tal cual así, pertenece a quien lo hace. Sin embargo, cada uno de nosotros se nos corresponde como cazador furtivo y que somos viajeros que viajamos entre los libros. Por eso les comentaba que nosotros o podemos tomar la bibliografía o también la podemos desechar o nos puede ayudar, etcétera, etcétera. Pero esta es la parte de nosotros, es una capacidad de invención. Bien, entonces, bueno, nos habla sobre el tiempo, que nos dice que a veces nos cuestionamos acerca de nuestro propio origen, ¿no? El origen del hombre. Y Mark Bloch nos dice que se muestran que las condiciones humanas se sufren en intervalos de generación a generación y con más énfasis en que el hombre demostrará la subjetividad de su historia o por lo menos el registro que se tenga de ella. Entonces, he aquí tal cual como se habla ya de lo anterior. Necesitamos de esa función de ser personas prácticas, de ser personas expresivas para poder compartir y exteriorizar lo que pasa de generación en generación
y dar énfasis precisamente a la subjetividad de la propia historia contada o narrada. Bien. La historia depende del modo en que se elabora y sobre todo menciona que la historia debe también ser investigada, pero las circunstancias propias del hombre provocan que en esa investigación tengamos una manera inequívoca o errónea de adoptar un orden que está modelado por acontecimientos. Pero lo cierto es que también Bloch menciona que el camino natural de la investigación es el que va de lo mejor conocido, lo menos conocido a lo más oscuro. Entonces, por ende, precisamente, nos invita a como esa parte natural que les había mencionado y esa vinculación que se pueda tener de lo natural a lo social, ¿verdad? Entonces, esto nos habla precisamente de lo que provoca la parte de la investigación. El historiador, como investigador, sea científico o sea juez, se encuentra en la imposibilidad de comprobar por sí mismo los hechos que estudia. ¿Por qué? Pues porque el hombre fungirá como un juez por sus propios prejuicios, sus creencias, sus expectativas de vida, ¿verdad? O sea que ahí tiene mucho que ver la subjetividad. Nos habla de ciertos planteamientos que se necesita para que sea un buen historiador la persona, y esto se los va a hablar a lo mejor ahorita después mi compañera Janet. Y bueno, nos habla que es una afirmación histórica, que se hace tal cual, que es una generalización histórica. Nos habla de una ley en sentido semántico de este término, no tal cual ley. Nos habla de un juicio de valor que hace el propio hombre. Nos hablan de la narración histórica, que más o menos ya se las planteé, se las expresé. Nos habla de un lenguaje objeto y de un metalenguaje, de la verdad, si realmente es una verdad absoluta o no lo es, y de un isomorfismo, o sea, si realmente las formas, las maneras en las que se presenta todo este tipo de compilado de conceptos, de definiciones, se va tomando en cuenta o se va rechazando también. Y continúa mi compañera Janet con el historiador. Muy bien, muchas gracias, Diana. Bueno, hablaré sobre el tema del historiador. ¿Qué se entiende por historiador? ¿Por qué es importante el papel que desempeña? ¿Cuál es el trabajo del historiador? ¿Le puede cambiar, Dianis, por favor? Ok, bueno, estas cuestiones, estas preguntas que acabo de mencionar, pues son las cuestiones que se trabajarán en esta presentación. Comenzando por definir, pues, principalmente qué es el historiador. Nos dice Shelley, el historiador es un profeta que mira hacia atrás. Es decir, es un especialista, pues, que sabe historia, ¿verdad? Okay. Que investiga, que estudia, que escribe y que expone narraciones que son, pues, acontecidas en el pasado. ¿Le regresa, Dianis? La anterior, la segunda. Ok, ahí estoy. Entonces, una de las principales funciones del investigador, pues es acerca de estos sucesos, ¿verdad? El historiador nos cuenta, a partir de sus investigaciones, pues cómo sucedieron los hechos. La que sigue. Ok, ¿para qué nos va a contar esto? Para responder a esas inquietudes que van surgiendo en el presente, pero ¿cómo lo hace? Ya sabemos pues que el historiador no estuvo presente en los hechos ocurridos, ¿verdad? Entonces él se ve en la obligación de recurrir a fuentes, a partir de las cuales pues las reconstruye, inicia un trabajo lógico de razonamiento para reconstruirlos con la mayor fidelidad posible. ¿A partir de qué? Pues a partir de los rastros o de esas evidencias que él encontró en las fuentes. Continúe, Denis. Ok, y bueno, pues aquí les muestro algunas de las fuentes que el historiador, pues, con las que el historiador cuenta, que son los escritos, los testimonios, los arqueológicos. Dentro de los escritos, pues tenemos los escritos que se cuentan acerca de la época, de los personajes, del tiempo, etcétera. ¿Dónde encontramos esto? Estos se encuentran en los libros, en los mapas, en los documentos, en las biografías, los diarios o en los archivos. Y dentro de los testimonios, pues se encuentran lo que son los orales y los visuales. Dentro de los orales tenemos lo que son las leyendas, las entrevistas, los programas de radio. Y bueno, yo creo que una de las fuentes, pues, con las que uno debería contar, pues son los testimonios de algún participante de los hechos, ¿verdad? Pero pues yo creo que a lo mejor y no sucede mucho. Y dentro de los visuales, pues tenemos lo que son las pinturas, los videos, las fotos
Y bueno, pues estos son puntos que nos ayudan a ubicarnos en cada época, dependiendo de cada pintura, de cada video, de cada foto que se nos vaya mostrando. Y bueno, dentro de las fuentes arqueológicos, pues ya sabemos, su nombre lo menciona, ¿verdad? Pues son los restos del pasado, las esculturas, las monedas o algunas herramientas. Bueno, los documentos es la primera etapa de la indagación histórica, pero ¿cuáles son las otras etapas? Ok, las otras etapas son clasificar, analizar e interpretar. Es decir, el historiador debe clasificar todos los documentos a partir de estas fuentes que acabo de mencionar para después analizar e interpretarlas. ¿Por qué? Porque debe de llegar a una verdad absoluta. Se hace una valoración al analizar y al interpretarlos, pues él está valorando para observar si la aportación de estos documentos pues son válidas o no son válidas. ¿Con qué intención? Pues con la intención de dar respuestas a esas inquietudes que se van presentando. Aunque ya sabemos pues que no hay una verdad absoluta. Pero bueno, la condición del historiador es tal que él aspira a decretar, si no la última palabra, este, pues sí, intenta acercarse lo que es a esa verdad. Continúe, Diana. Ok. Y bueno, además de que el historiador expresa lo que pasó, pues él tiene que adentrarse en cómo sucedieron las cosas, dónde sucedieron. Y para esto, pues él desentrañará las palabras creíbles de la memoria, discutiendo e interpretando cuáles testigos hablan con la verdad, cuáles mienten o cuáles engañan. ¿Engañando de qué forma? Pues ocultando información. Nos menciona Ricord, aunque los testigos hablen con mentiras, no se deben de rechazar, pues también funcionan como termómetro de una situación política. Es decir, tanto el texto del investigador del pasado como los agentes, pues son imputables, sean buenos, sean malos, sean culpables o sean inocentes. El historiador deberá de ser consciente metodológicamente, es decir, observar lo grande que son los riesgos para ver qué es lo que ocurre con la ciencia. Debe defender la verdad histórica, la honradez en la presentación del pasado, ya que para él, pues, este es su mejor modo de servir a la sociedad. Y bueno, en el siglo XIX, pues es cuando surge lo que es esta figura de este historiador profesional, dedicándose, pues como ya lo mencioné, principalmente a la investigación y a la enseñanza de la historia. Pero bueno, yo me pregunto, ¿por qué es importante la enseñanza de la historia? Yo creo que no solo yo, ¿verdad? Sino que siempre nos hemos preguntado por qué es importante aprender historia. Es importante porque sin el conocimiento del pasado nos es difícil comprender el presente y construir nuestro futuro. Es decir, necesitamos entender el cambio de la sociedad actual y cómo surge la sociedad en la que vivimos, cuáles eran los comportamientos de nuestros antepasados y por qué actuaban de cierta manera. Por ejemplo, en el tema de la conquista, que es el que yo estoy trabajando en mi investigación, siempre nos preguntamos, ¿por qué Hernán Cortés actuaba de esta forma? ¿Por qué él asesinaba a tanta gente? ¿Por qué pasó esto y esto y esto? Siempre lo juzgamos, pero nunca nos damos esa tarea de investigar cuáles fueron sus motivos por el cual pues él actuaba de esta manera, y no solamente él, sino que todos sus hombres, todo su ejército, y bueno, también su ejército contrario, ¿verdad? Y bueno, también nos preguntamos, pues, cuáles eran sus culturas. ¿Por qué es importante saber las culturas? Pues para identificar esos cambios que van surgiendo, cuáles son ahora nuestras costumbres, si son las mismas, si han cambiado, y bueno, continúe, Dios. Bueno, lo que yo he observado, pues tristemente, la historia enseñada, bueno, la enseñanza de la historia, en la actualidad, pues a lo mejor no es como queremos. ¿Por qué?
porque pues no se le da la importancia que en realidad la historia tiene como ciencia, o a lo mejor no como ciencia, sino que, bueno, cada quien tiene una definición diferente, entonces no le damos esa importancia que tiene. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho, la historia para mí es muy aburrida, yo no quiero aprender historia porque el maestro no me enseña bien o porque yo no quiero aprenderla. Entonces yo creo que es uno de los principales, pues a lo mejor problemas que presenta la historia, de que sea aburrida o no sea aburrida, pues no le damos esa importancia de a lo mejor querer enseñarla como, pues como es, ¿verdad? Y no solamente enseñarla, sino que pues también aprenderla de la manera adecuada. Y bueno, para terminar con mi participación, yo quiero leer una cita que habla sobre algunas definiciones de historia. Dice, la historia es científica en la medida que comienza por hacer preguntas, mientras que el escritor de leyendas empieza por saber algo y relata lo que ya sabe. La historia es humanística porque plantea preguntas acerca de cosas hechas por los hombres en un tiempo preciso en el pasado. La historia es racional, ya que las respuestas que ofrece a sus preguntas tienen ciertos fundamentos, es decir, recurre a testimonios. Y la historia es una instancia de autorrevelación, esto es, existe con el fin de decirle al hombre lo que es él, lo que él ha hecho. Y bueno, no sé si alguno de mis compañeros tenga algo que aportar. Yo creo que yo sí, aquí voy a hablar un poquito, porque todo esto que mencionabas como tu comentario final, queda ahorita perfectamente también con mi proyecto de tesis, ¿no? Y lo voy a decir de manera rápida, a grandes rasgos, para que continúe nuestro compañero Adrián. Sin embargo, para mi trabajo tuve que hacer como una encuesta, una investigación en Google Forms, ¿no? A partir de esto, de que tristemente la enseñanza de la historia, pues en la actualidad como que no se toma en cuenta y sobre todo como una ciencia, ¿no? Y entonces mis encuestas arrojaban en que para todos es aburrida, que es tediosa, que es mucho texto, mucha teoría. Entonces, precisamente dentro de la práctica docente, yo creo que será nuestro trabajo analizar y escudriñar y tratar de como verle qué sentido le podemos dar para que la materia sea atractiva. Y yo les planteaba preguntas desde mucho antes, ¿no? O sea, incluso desde que ellos están en primaria, ¿no? Ahorita los jóvenes, los adolescentes que tengo como mis alumnos, ¿no? Entonces, tanto de primero, de segundo como de tercero les decía, a ver, vean un parteaguas de dónde a lo mejor les ha interesado la historia, porque si hay algunos que les gusta mucho la historia, ¿no? Suelen ser esas personas que leen mucho, que ya traen como que ese ímpetu por la lectura y el conocimiento, ¿no? Hay quienes, me vale, ¿no? Y yo aprendo de otras cosas, de matemáticas o dependiendo de su tipo de aprendizaje, ¿no? Sin embargo, hay muchos que parten de esta cuestión de que no es atractiva y de que se necesitan, yo creo, herramientas nuevas, herramientas innovadoras para tratar de explicar nosotros como con nuestra tarea, ¿no? Como docentes, tratar precisamente de darle ese auge, esa importancia que se necesita ahorita para los chicos que en 15 minutos ven un reel, ven un TikTok y entonces no tienen nada que ver completamente. Entonces, esta también es nuestra tarea como historiadores o investigadores de la historia, ¿verdad? Muy bien. Okay. Sí, que bueno, quiero aportar algo. Sí, por ejemplo, sí he visto que siempre le echamos la culpa al maestro, al docente, de que no me enseña bien la historia. Pero yo creo que no. ¿Por qué? Porque si a mí en realidad me interesa la historia, pues yo voy a investigar por mí misma. Si yo veo que el maestro no me está enseñando como a mí me gustaría, pues yo investigo o yo pregunto, no solamente al maestro, sino que a otros maestros, a la misma familia, de, mire, pues yo no entiendo esta tarea, ayúdeme por favor. Y no, en realidad, ¿qué es lo que hacemos? Ah, no, pues yo no sé esta tarea, yo no la entendí, el docente no me la explicó, pues no la realizo. Entonces yo creo que sí es un principal problema pues que está surgiendo, que no está surgiendo, sino que ya está presentado por la historia. Bien, continuamos con Adrián. Tienes 7 Sí. minutos, 27 segundos. Gracias, compañeras. Sí, no les quise cortar su participación. Participaciones muy importantes que nutren, de gran forma el trabajo. Entonces, pues bueno, voy a ir, un poquito rápido para antes de que se nos corte la sesión y se pierda la grabación. Para dar cierre a esta mesa que nos tocó a nosotros trabajar. Cierro con la parte de la historiografía,
que hace, pues que hace énfasis y coadyuva al trabajo que venían mencionando ya las compañeras de la historia y del historiador. Por ahí me permito leer una cita que dice, la primera cualidad de un historiador es ser veraz e imparcial, es decir, no tener ni un bando ni otro y tampoco por ahí andar inventándose cosas que a lo mejor no, ¿verdad? Por querer protagonizar. La segunda es ser interesante. Eh, Esto para mí es muy importante debido a que yo creo que pues, se pudiera comenzar a terminar con ese estigma de que para que se estudie la historia es aburrida, entonces el trabajo del historiador, pues es eso, que hacer la historia que sea muy interesante. Por ahí viene la cita de David Hume, un historiador escocés del siglo XVIII. La historiografía persigue un estudio objetivo de la historia, es decir, como lo dice en la cita, algo que sea veraz, no un yo pienso que, o a lo mejor pudo haber pasado que, sino que basados en fuentes primarias y secundarias, los historiadores pues tienen ese trabajo de investigación. La siguiente. Los temas que abordaré rápidamente el día de hoy será por qué se estudia la historia, cómo analizar la historia y un análisis básico de la misma. Mm. El arte de interpretar la historia desde un punto de vista crítico nos da la pauta para imaginar una reconstrucción de hechos y procesos históricos desde diferentes aristas, acercándonos así a acontecimientos de suma relevancia para la humanidad. Es decir, como el trabajo de historiografía, el trabajo de los historiadores debe de ser analítico y debe ser crítico, no solamente como lo mencionaban en las exposiciones anteriores, es decir, no hay una verdad absoluta, debe de guiarse por esas investigaciones que son necesarias hacer para llegar a, a un resultado lo más objetivo posible, que no se quede en meros pensares de la gente. ¿Por qué se estudia la historia? Es la oportunidad de conocer a los hombres y que el conocimiento de los hombres en el tiempo no tiene una finalidad distinta de cualquier otro conocimiento humano. Guiar nuestra acción y ayudarnos a vivir mejor. Esto citando a Bloch. A manera de resumen, la historia nos sirve para conocer el pasado e interpretar el presente. Esto es, pues ahora sí que uno de los entes principales del por qué estudiar la historia, por qué historiografiar, por qué la importancia de que los historiadores hagan este trabajo a conciencia para que todo ser humano, pues bueno, pueda ser capaz de interpretar el porqué de su presente. Continúo. Los historiadores, de esta forma, son ellos quienes dan a conocer la evolución de las sociedades en el tiempo, espacio y estudiar ese pasado que ayuda al hombre a no repetir los mismos errores en el mundo presente y moldear su futuro. En cuanto al estudio, el principal objetivo de estudiar la historia es lograr el pensamiento histórico teniendo la conciencia de la relación entre el pasado y el presente. Siguiente. ¿Por qué se estudia la historia? Se estudia para observar los cambios en la humanidad. Se estudia para encontrar patrones, ya sea de evolución o de involución, pudiera ser también. Se estudia para comprender las situaciones que han ocurrido en el mundo durante el transcurso de los años. ¿Cómo analizar la historia? Principalmente, yo describo estos tres conceptos, lo que es desde el punto político, la sociedad, la cultura y las personas, que son las que se interrelacionan entre cada una de ellas y forman ese vínculo de esas cuatro características. Tomando en cuenta la pregunta anterior y dándole respuesta,
sería por medio de la historiografía. Esta sería la forma de, o sería la respuesta más bien, perdón. La definición, escritura de la historia perdón, es la escritura de la historia en un conjunto de obras de diferentes autores y sus perspectivas sobre el pasado humano surgidos en un tiempo y en un lugar determinado, elaborados con un enfoque metodológico. Siguiente. Haciendo alusión a Pape, la constitución de la historia como una ciencia o solo un legado de relatos que han ido cambiando con el pasar de los siglos, cambiando cada vez más su interpretación. Si este último fuera el caso, se tendrían grandes problemas de recepción y transmisión del conocimiento sobre el pasado. Es con base en la historiografía crítica que se cimentan las bases para la construcción del pensamiento y conocimiento histórico. Tomé algunas de las lecturas de la clase y escribí esto. La interpretación nos ayuda entonces a recuperar las historias de los olvidados, testimonios y fuentes diversas que ponen en tela de juicio la historia de bronce o la historia oficial, dando pie a que los investigadores de la historia ejecuten un juicio crítico de fuentes primarias y secundarias. Siguiente. El trabajo del historiador es discernir la comprensión del pasado, su interacción con las personas que vivieron en ese pasado, de tal forma que desde el presente el historiador proyecte una visión del futuro que ayude a comprender el actuar de la sociedad. Esa reflexión es propia. El análisis básico, una relación inevitable de la hermenéutica, la ciencia o disciplina de la interpretación de textos, la historiografía y la hermenéutica, una condición, o mejor dicho, una actitud humana que adjetiva y propone al hombre como un ser que escribe su pasado siendo el intérprete. Para finalizar, una apreciación sería, vamos a terminar citando a Trejo, de una lectura que se me hizo un tanto y por demás interesante, aunque en lo personal implicó un reto, el comprenderla, que nos habla acerca de esa relación inevitable que debe de haber entre la historiografía y la hermenéutica. Fue por ello que puse una breve definición de lo que es la hermenéutica, que nos habla que es la ciencia o disciplina de la interpretación de textos. Y dice ahí, el intérprete debe de manejar la lengua del documento y su contexto. Y más allá de que maneje la lengua, no quiere decir más allá de que hable inglés, francés o en el idioma que esté, sino que comprenda de qué nos está hablando y en qué tiempo, qué temporalidad y qué contexto se vivía cuando se escribió este texto. Entonces es por ello que la historiografía y la hermenéutica deben de ir de la mano, deben de ir de la mano porque, pues bueno, hay que comprender lo que está leyendo, hay que entender la lengua, hay que entender el contexto para poder lograr hacer este trabajo de historiografiar la historia de esta forma. Siguiente. Era ya la última diapositiva, solamente que por ahí me fui un poco correndito por los tiempos que por ahí estuvimos notando un poco con la tecnología y bueno, por eso lo hicimos en dos partes. Como conclusión, les comentaba, el propósito de la historiografía es conocer la realidad de la escritura de la historia durante el devenir de los años, es decir, qué es lo que interesa sobre algún texto. Es ver la realidad aludida como un objeto de estudio ya resuelto, la historia de la historiografía. Para ello, los historiadores nos dan cuenta de su trabajo con la interpretación y producción de textos. Por último, en cuanto a una apreciación, sería más exacto afirmar que la producción del historiador es una síntesis hipotética, ya que los dos aspectos de su trabajo, la síntesis y la hipótesis, solo pueden ser distinguidos por la abstracción, en realidad constituyen una unidad. Es decir, siempre va a haber una hipótesis o siempre va a haber un cambio de esa misma hipótesis, entonces por eso siempre el historiador debe de estar atento a esa apreciación. Por mi parte es todo, no sé si las compañeras tengan algún comentario de cierre o algo.
compañeras. Bueno, pues yo creo que coincidimos con la exposición de también de Adrián, ¿no? Todo lo que hemos aprendido a lo largo de de este semestre en cuestión de la historia, la teoría de la historia e incluso todas las demás asignaturas que hemos tenido durante este semestre, ¿no? Yo creo que se han vinculado las unas con las otras porque de esa manera nosotros nos damos cuenta que vamos a trabajar en nuestra investigación, cuál va a ser nuestro planteamiento del problema y cómo lo vamos a justificar, ¿no? Precisamente ese planteamiento del problema, porque aquí puede resurgir pues cada una de nuestras cualidades como investigadores, pero también de nuestras dudas, ¿no? Y yo creo que por ende, nosotros como estudiantes tenemos o estamos en la justificación de ese proceso, ¿no? De error y cuenta nueva, ¿no? No fallar tanto, pero sí tratar como de visualizar todas esas teorías que se nos plantean como un pensamiento que ya ocurrió en el pasado y que en base o en función a ello podamos pues ayudarnos de nuestro propio planteamiento, ¿no? Precisamente actualizando en cierta medida lo que ya se expresó y lo que nosotros podemos corroborar o incluso pues precisamente como ayudar, ¿no? En ese aspecto de la teoría, ¿no? ¿Qué podemos nosotros plantear? ¿Qué podemos ¿cómo se le llama? Pues sí, como construir, ¿no? ¿Qué podemos construir nosotros a partir de la teoría de la historia, ¿no? Y entonces les digo, en cierta medida, nuestra propia cualidad como investigadores será esto, ¿no? Y yo creo que sí, en el ir y devenir, pues se nos han mostrado muchas cosas en cuestión de cada una de las asignaturas. Yo creo que nos sirve desde que hablamos con los profesores como Cardiel, como todos estos maestros, ¿no? La maestra Ana Guillermina, la maestra Claudia, el profesor Salvador, incluso nuestros asesores que a lo mejor ahorita meramente no nos dan clase, ¿no? Simplemente yo creo que esa parte al final que dice lo que le tocó a Adriano y que ya vimos, bueno, que vimos nosotros en clase, que es la apreciación, ¿no? Tal cual es así precisamente el afirmar nosotros, pero afirmar como a lo mejor con algo verídico, con una fuente fidedigna que nos pueda permitir tanto hablar de lo que ya se ha dicho, pero también de lo que nosotros vamos a replantear a partir de lo ya dicho, ¿no? Entonces yo creo que es esa oportunidad, es esa gratitud que nos brinda y esa libertad que nos brinda precisamente también la historia, ¿no? Yo por lo menos como estudiante de literatura, de una licenciatura en literatura de español, considero que precisamente en toda la carrera de letras, pues se nos plantean ciertos tipos de teorías y se va analizando tal cual, ¿no? Sin embargo, como con la parte histórica no nos vamos, sino con la parte literal, ¿no? Conocemos y memorizamos fechas y también resurgen de ahí ciertos como a lo mejor corrientes literarias y todo eso, ¿no? Que se van planteando, pero tal históricamente, a lo mejor yo creo que por lo menos yo no me lo había planteado, ¿no? O no lo había pensado de esa manera, o no se me había pasado por el ápice en ningún momento, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de tratar de teorizar, de conocer las teorías, de tratar como incluso en esta discusión, ¿no? De más que una discusión, yo creo que es como un reforzamiento de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Yo considero así, espero que mis compañeros también, y que digan, no, es que Dianis, a lo mejor tú lo que dijiste no está bien, ¿verdad? Que precisamente es parte de esa discusión o de tratar de conglomerar y de sumarle a lo que ya estamos conociendo, ¿verdad, compañeros? Pues yo desde mi punto de vista, creo que sus comentarios, sus participaciones fueron muy acertadas. En un caso muy particular, me ayudaron, a reforzar, conocimientos, conceptos pues a aterrizar, cosas que a lo mejor durante el semestre aún no me quedaban muy en claro. Entonces, pues yo de mi parte, les agradezco su participación y ese apoyo que siempre ayuda, el granito de arena, yo pienso, de cada uno de nosotros. Bueno, pues, bueno, al igual que ustedes, pues yo también aprendí porque, pues, como dicen, entre más se aprende mejor, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo sí quiero agradecer por la participación de cada uno de ustedes, al público que, pues, que nos está observando, que nos va a observar. Y bueno, pues sí, invitarlos a que se den ese tiempo. Siempre decimos, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Sí, sí tenemos tiempo.
lo que pasa es que no nos lo damos, ¿sí? Invitarlos a que tengan ese tiempo para aprender, dedicarse a la investigación, algunas dudas que se les presenten, pues yo solito investigo, ¿verdad? Y bueno, recuerden que pues diario aprendemos cosas nuevas. Hoy aprendimos sobre historia, sobre historiografía y pues sobre historiador. El siguiente, Dianis. Bien, pues, ¿qué será lo siguiente? No, Yo digo, la creo que... siguiente diapositiva. Ok, sí. Pues ya, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bien, como conclusión y como cierre de esta discusión acerca de los planteamientos que hemos tenido acerca de, y el aprendizaje, ¿no? De la materia de teoría de la historia, pues finalizamos esperando que cada uno de ustedes comprenda lo que nosotros tratamos de explicar, lo que hemos aprendido dentro de esta materia, de esta asignatura de teoría de la historia con el profe Salvador Lira Saucedo. Y bueno, de manera particular y de manera pues colectiva como equipo, les agradecemos por la atención obtenida a este coloquio virtual llamado Tópicos de Teoría de la Historia, que somos parte de la 7ª generación como alumnos de la Maestría en Educación Histórica, generación 2022-2023. Tanto nuestro compañero Adrián Mitznahuatl Escamilla, que habló de historiografía, Janet Alonso Vidales, que habló del historiador, y su servidora, la Diana Carolina Flores Cruz, que habló de la historia. Pues les agradecemos por su atención. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Gracias. Gracias, Iván.